Buenos días, estamos en la casa del señor José Miguel Ayala. Él es oriundo de Sozoranga y es tal vez la única persona que todavía sobreviva a las anécdotas y fue testigo a lo que antecedió a la muerte de Nahum Briones, y él es un testigo directo y una versión fidedigna de cómo fue el cadáver de Nahum Briones y cómo sucedieron los hechos después de la muerte de Nahum. Así es que nos vamos donde el señor José Miguel para hacerle la entrevista aquí en su casa, en la parroquia de Cruzpamba, en Celica. Buenos días, señor José Miguel Ayala, a sus órdenes. Ya. Disculpe, ¿usted en qué año es nacido? 1919. 1919. Sí, en octubre, el 24. Ya. ¿Y usted es propiamente oriundo de Sozoranga? No, yo pertenecía cuando nací a una comunidad que pertenece a Colaizaca. Ah, ya. Linda esa comunidad con las comunidades de Sozoranga. Claro, está cerca. Sí, pero hay una distancia de donde yo nací y vivía mi papá a Sozoranga, unas 2 leguas por lo menos de distancia. Era como de esa cordillera así, claro, de frente. Lo que vivíamos era la parte oriente, sur es para acá, ¿no? Sí. Entonces vivíamos la parte del norte y Sozoranga estaba a la parte sur. Claro. Exacto, a una falda así. Ya. ¿Y usted en este momento qué edad tiene? Yo más o menos unos 15 a 16 años. ¿Tenía en el momento sí, que acontecieron los acontecimientos de la muerte de Nahum? Sí, sí. ¿Y cómo fue, digamos, cómo se enteró usted? Decir que la novedad en ese tiempo era que Nahum recorría y por ahí él hacía sus asaltos, que también protegía, y era un hombre que él más se llevaba con los pobres trabajadores y que era muy generoso con la gente pobre, generoso. No, él llegaba por ahí, esos recorridos se oía ya desde más antes, un año que él recorre, pero no conocíamos porque nosotros era campo lo que vivíamos, ¿no? Pero ya era mentado, ya lo... Sí, pero se oía era la distracción para la gente en trabajos de Nahum, que asaltado por allí, que hacía él sus hechos, por ejemplo. Sus andanzas. Se oía que por Catacocha, por allá, a una casa de unos viejitos, por allí que vivían, él llegó una noche y pidió posada. Entonces que les dijo que le preparen una merienda. A fin, de todos modos le prepararon porque no tenían casi cómo. Entonces, preparó la merienda, es que les dijo, denme una posadita. Entonces le dieron posada. En la sala que él le dieron posada, él se acostó a un rincón, ahí así en el suelo, pidió cama para unas cobijitas para allí dormir. Sería más o menos ya tarde de la noche cuando golpearon la puerta. Abran la puerta, les habla Nahum. Entonces, pero otros se hacían pasar por Nahum. Sí, otros vandalajes que han nacido. Entonces, no, pues, los viejitos, entonces de esa sala pasaba un cuartito que ellos dormían. Ellos ya cerraron la puerta y él quedó ahí en la sala de entrada. Claro. Pero era campo. Claro. Sí. Ese campo llaman por acá bramaderos. Bramaderos. De Empalme más arriba. Allí en ese sitio. Claro. Se oían las noticias. Claro. Entonces cuando de ver que ya lo mentaron a Nahum y él ha sido Nahum el que estaba ahí posando, durmiendo. Y llegan otros en pos de Nahum que abra la puerta, les habla Nahum. Entonces él, de ver que ellos adentro, pues, no
ya viejitos no se levantaban tampoco a abrir la puerta. Entonces él aquí pues, estaba ciñéndose el cincho. Ellos como no vieron quién era, ni sabían. Claro, estaba Nahum ahí. Sí. Entonces y ellos que golpeaban la puerta, y él se levantó ya bien equipado, ya Nahum. Entonces es que se apegó a la puerta, que dijo, ábranle la puerta, ábranle. Entonces el señor, ya es que era un anciano de unos 70 años, claro, el dueño de casa, que sean los dos viejitos, así como nosotros vivimos aquí dos. Claro. Entonces cuando de todos modos se levantó y le destrancó la puerta. Y le empujaron la puerta y entró uno con el arma. En tanto en lo que entró el primero, han llegado 3 a bestia. Esos han sido los que le exigen que abra la puerta. Ese era un cuento, ¿no? Ahí claro, eran las hazañas que él por ahí hacía. Pero aún los repelió, sí, los exacto. rechazó. Entonces cuando el Señor le abrió la puerta y entró pues ya con un foco y lo enfocó y cuando Nahum, tal vez que lo disparó, y cayó. Entonces los otros de afuera que le querían seguir, dejaron ahí las bestias y zafaron. Entonces, claro, él desde que... defendía a los pobres, más bien. Defendía a los pobres. Entonces ya hizo así, tarde de la noche, y dejaron las bestias allí, y se zafaron los otros 2, se fueron. Le corrieron. Entonces él ya de ver que ya pues, cayó el uno y los otros zafaron, pues entonces que le dijo, vea señor, ahorita mismo váyase a Catacocha y denuncie que lo asaltaron y que Nahum lo defendió. Claro. Entonces el señor de veras bien mandado fue y denunció, y cuando vinieron ya de Catacocha las autoridades, en la verdad salió el muerto, pero las bestias, entonces él ha escogido la mejor bestia, Nahum, y se ha jugado ya. Pero Nahum defendió a la gente pobre, ¿verdad? Claro, sí, defendiendo a los dueños de casa, a los 2 viejitos. Entonces, cuando fueron la autoridad, pues la verdad, y Nahum ya se jugó escogiéndose la mejor bestia y se fue. Se fue. Oiga, don José. Ese era un cuento. Claro. Ahora quiero que me cuente usted, digamos que usted vio el cadáver de Nahum Briones. Verá. Sí. Entonces así era ese tiempito por allí cuando mi papá ya había sabido que vuelta lo están rodeando y que ya andan atrás de Nahum por esos lugares. Era al otro lado ya, tanto a la comunidad de Colayzaca, a la comunidad de Sozoranga, que era a la parte sur. Entonces cuando una de eso, de madrugada, mi papá pues, ya ha estado despierto y oyó la balacera en Sozoranga. ¿Se oían los tiros? Oyó, sí, disparos ya entre las 5 de la mañana. Entonces cuando mi papá hizo la bulla, ya lo acorralaron a Nahum, porque es que la tropa andaba atrás estos días. Entonces cuando yo, pues, como ya estaba grande y me desperté en la bulla que él hacía, y de veras la tronazón en Sozoranga. Entonces yo le digo a mi papá, mándenos papacito a ver. Entonces dijo, vayan. Y entonces con otro hermano menor de 12 años pegamos la carrera. Era distante, largo, pues, siquiera eran unas 2 leguas. Claro. Porque era de una falda de así, y los disparos eran como puede ser por acá, por estos campos así, a Sozoranga. O sea, pero fue bastante largo la balacera. Sí, seguía. Entonces nosotros muchachos, digo usted, pegamos la carrera. Cuando ya para llegar a Sozoranga era una cuestita de salir arriba a la población. Ya la gente, ya más o menos a las 6:30 bajando la gente. Decían, ha sido pequeño Nahum. Nosotros peor. Entonces ya faltarían unos 2 kilómetros para llegar al pueblo, cuando que a la parte de arriba de la parte ya oriente casi ha sido la tenencia política, la entrada del lago de Cariamanga, la tenencia política. Entonces en la plaza, silencio, que todita la gente ya ha estado arriba donde estaban los cadáveres. ¿Y usted llegó donde estaban Nahum? Donde estaban los cadáveres. Entonces cuando diga usted, son un muchacho curioso, la gente que no había cómo entrar, pero nosotros como
como de quiera entramos, y cuando nos pegamos de así, a la casa, así era el techo, la casa. Allá había sido la tenencia política. Entonces los cadáveres echados así. Y entonces yo me apegué al lado a la derecha de Nahum, que estaba allá ahí acostados, allí los dos cadáveres, otro joven. Y entonces yo me apegué así, y ahí estaban. Entonces ya salió un soldado y uno de los militares, y le pulseaban la muñeca, le pulseaban así, muerto, pues ahí que estaba él. Y de ahí de vuelta con un terno. Nahum estaba acostado con la cabeza a la parte norte y los pies a la parte sur, le hacía acá la gotera. Claro. Entonces... ¿Y cómo era Nahum el aspecto, el tamaño, cómo estaba vestido? Pequeño. Pequeño, sí, más o menos. Y gordo, y la carita redonda era, la patilla bajita. Ya. Entonces yo me apegué a la derecha, que estaba el cadáver allí, me apegué ahí al ladito. Entonces esta parte derecha le corría pues aquí sangre de las sienes, así. Claro. Él era la patilla baja. Entonces el terno era, ese tiempo usaban terno de montar, ¿no? Claro. Plomo claro, así era. Camisa, terno era, ¿no? Claro. Botas de ruso, nuevitas eran las botas, que se cosían así, de aquí delante así. Claro. Entonces... O sea, bien vestido él. Sí. Y estaba con buenas botas y bien vestido. Sí, todo nuevo, todo nuevo. Claro. Entonces, no los tocaban ni la ropa, estaban, como digo, con la misma. Ese rato pues, todavía no les hacían autopsia, nada. Ahí estaban acostados en el suelo, en la gotera, los pies a la gotera y la cabeza hacia la parte norte, quiero decir, sí, bien digo norte. Claro. Entonces, cuando en eso, que estábamos así, yo por ejemplo así, y el cadáver estaban aquí, acostados así. Vino una señora tapada con una chalina, y el mayor, pues hacer como este corredor, estaba paseándose para así, pasó y regresó. En lo que estaba regresando, en ese derecho que yo estaba, vino una señora, yo no la había conocido, pues a la señora tampoco. La mujer de Nahum, sí, ha sido la esposa de Nahum. Cuando lo que pasaba el mayor así, le dijo, ¿te crees valiente por estos mamarrachos? Le dijo así. Y el mayor la regresó a ver y siguió nomás para arriba, al corredor arriba. Cuando arribita ha sido, que haya sido la tenencia, y más arribita otra pieza ha sido, que han estado la tropa ahí dentro durmiendo, ya pues, no, claro, con las armas. Cuando llegó a la puerta y les dijo, el pelotón le dijo, armarse y equiparse, y adelante sur. Y él se fue nomás, porque en esta dirección pasaba el camino a Cariamanga, de Sozoranga a Cariamanga, hacia la parte sur. Claro. Entonces, cuando salió la tropa, ya con armas y equipo, y lo siguieron nomás. Entonces la gente se quedó, carajo, dijo que algo le contestaba el mayor, lo disparaba, porque ella venía con el revólver debajo de la chalina. O sea, tenía intenciones de dispararlo. Sí. Claro. Que se escapó, le decía a la gente, y comenzaron la gente a desfilarse, a retirarse, porque dijo que unos han pensado que de por allí iban a dar fuego a las señores o algo. No, así es que nosotros también ya nos retiramos. Que ahí sí ya no supimos más. ¿Y los cadáveres quedaron allí? Ay, que estaban echadas. Pero se supone que Nahum tal vez él mismo se dio el tiro, porque usted me decía que tenía el huequito aquí. Claro, él le corría sangre así. Después del comentario, que cómo había sido abajo, porque de allí a 1 kilómetro es lo que, al pie de la población bien abajo, hay un Hawái así, que baja por el pie de la poblacioncita, y de allá bajaba otro Hawái, y aquí ha habido una piedra grande que hayan tenido como ya estudiado para allí escaparse en un caso de... No, entonces allí se han arrinconado, ya, porque ellos han estado bebiendo esa noche para arriba, ¿no? Bien arriba,
de ese bosque que han tenido allí. Entonces, cuando de madrugada, ya entre las 5 de la mañana, porque más antes, entre medianoche sería, manda Nahum, ya se les acabó la bebida, ya estaba bebiendo en un sitio que llaman las pozas, bebiendo. Entonces se les acababa el trago y manda a un compañero de Nahum a comprar abajo en el pueblo más bebida. Claro. Entonces, ¿qué le dijo? Se llamaba Víctor Pardo, creo el propio que se iba. Entonces, es que le dijo, sí me voy, pero deme jefe su revólver. Toma, es que le dijo el revólver, lleva. Entonces no venía. Ya iban los gallos apurando y ellos ya se les acabó la bebida. Cuando dice que salió pues, la señora para afuera con una hija, cuando la chica es que vio ahí un militar que alzó la cabeza, mamitas, que le dice ver los soldados. Entonces regresa y le dice, Nahum, por Dios, la tropa. Ya, señoras, que le dijo, cálmese, es que dijo. Y cuando acordaron, salió de ahí dentro de que han estado en la pieza, esperando la bebida que no llegaba. Claro. Entonces, cuando él, por en medio de la tropa, se fue, y los otros pegaron atrás, otros se quedan, han estado adentro los demás, y se meten por ahí unas piedras grandes, y se quedan, y se pegan atrás de él, ya disparándole. Eso ha sido la balacera, por ahí para abajo, hasta que llegaron abajo. Abajo entonces llegan 3. Uno ha sido de Sozoranga, un primo de Nahum y Nahum. Entonces se han metido en esa cueva y disparaban de allá. Era un bordo así de un Hawái. Disparaban de acá, no podían tampoco porque ellos estaban emboscados allí, del pueblo más o menos 1 kilómetro abajo, donde fue muerto. Entonces ya aclaraba el día, es que el propio que ha ido a comprar el aguardiente, ya les dijo que si Nahum se va, es que dijo, ni sé cómo así les dijo él, que solo que le suelten una dinamita, es que dijo allí, ahí sí pueden matarlos. Claro. Entonces ordena el mayor que vayan a tener una dinamita y le sueltan. Entonces Nahum ha sido el primero que ha estado así al bordo, ahí debajo, y los otros 2 han estado acá a la entrada. Y la dinamita les coge a los 2, claro. A los 2, la dinamita, y él se queda. Y de ver que ya eran muertos los otros, pegó el salto afuera y salió, era una pampita allí. Es que le dijo, Teofilios, que le dijo, estoy rendido. Habla serio, es que le dijo, estoy rendido. Entonces es que se le fue, salió Nahum afuera, y el mayor también que se venía, y cerca de llegar es que pasa un revólver. Decían que era una compostura del mayor. Sacó el revólver y lo disparó. Y como eran ya que el día estaba aclarando, y la bala le pasa al mayor chomuscando el abrigo. Él les ha mostrado que, ve, por aquí ha pasado la bala. Le ha rozado la bala. Eso. Entonces, eso era el comentario que había hecho este Morocho, el mayor de la tropa. Entonces, que era así, pero vuelta decían que no, que Nahum lo disparó y él mismo se disparó el balazo en las sienes. Claro. O sea, no lo pudieron matar. Estaba porque yo sí le vi pues, que le corría aquí de la sangre en la mejilla, sí, ¿no? Claro. O sea, no lo pudieron matar, sino que él mismo se disparó. Que se disparó él mismo. Claro, porque usted también le vio que tenía. Sí, ese era el comentario allí. Y de ahí sí, como digo, cuando se fue la tropa, hicieron el comentario, que si le ha hablado el mayor, dice, lo disparaba, porque la señora ha ido con arma. Claro. Y harían unos 2 meses lo que se había casado con una señora de Sozoranga. La señora se llamaba Dolores Jaramillo. Ah, ya. Sí, una señora, yo ya la vi ya de más o menos de unos 30 años.
Claro. A 40 por ahí era, ya no era jovencita. Claro. Entonces ahí se desbarató ya todo cuando la tropa se fue. Claro. Porque la gente ya se puso tímida de que de por allá podría la tropa disparar a las señores o alguna cosa. A la señora, claro. De ahí nosotros también nos quitamos de allí, nos venimos y ya nos volvimos a la casa. Claro. Así fue. Ya, muchísimas gracias, don José Miguel. Yo le agradezco mucho por esta entrevista, que esta creo es la única y muy fidedigna de los acontecimientos de la muerte de Nahum Briones. Sí. Y yo le agradezco bastante, y esta historia pasará a la historia de la provincia de Loja como una representación de la vida rural y de la injusticia social que vivía la provincia de Loja. Y sí. Yo le agradezco bastante, don José Miguel. Ya, muy y espero bien. estar otro día por su casa yo también. Puedo, como digo, estoy informando por lo que vi yo, y de ahí nosotros no conocíamos tampoco, ni mi papá, sino que allí lo conocí yo, y le doy exacta el informe, cómo fue y cómo sucedió y qué es lo que pasó a la última hora ya. La tropa se fue porque temieron, pero como digo, la señora se quedó ahí ahí ya de ver, ella misma llevado al cadáver a la casa. Claro. Seguro a la velación para velarlo. De allá no vimos más nada. Ya. Muchísimas gracias. Buenos días, estamos en la casa del señor José Miguel Ayala. Él es oriundo de Sozoranga y es tal vez la única persona que todavía sobreviva a las anécdotas y fue testigo a lo que antecedió a la muerte de Nahum Briones, y él es un testigo directo y una versión fidedigna de cómo fue el cadáver de Nahum Briones y cómo sucedieron los hechos después de la muerte de Nahum. Así es que nos vamos donde el señor José Miguel. De donde yo nací y vivía mi papá, a Sozoranga, unas 2 leguas por lo menos de distancia, era como de esa cordillera así, Claro. de frente. Lo que vivíamos era la parte oriente, sur es para acá, ¿no? Sí. Entonces vivíamos la parte del norte y Sozoranga estaba a la parte sur. Claro. Exacto, a una falda así. Ya. ¿Y usted en este momento qué edad tiene? Yo más o menos unos 15 a 16 años. Tenía en el momento de Sí. que acontecieron los acontecimientos de la muerte de Nahum. Sí, sí. ¿Y cómo fue, digamos, cómo se enteró usted? Decir que la novedad en ese tiempo era que Nahum recorría y por ahí él hacía sus asaltos que también protege Ayala, sus órdenes. Ya. Disculpe, ¿usted en qué año es nacido? 1919. 1919. Sí, en octubre, el 24. Ya. ¿Y usted es propiamente oriundo de Sozoranga? No, yo pertenecía cuando nací a una comunidad que pertenece a Colaizaca. Ah, ya. Linda esa comunidad con las comunidades de Sozoranga. Claro, está cerca. Sí, pero hay una distancia de... Para hacerle la entrevista aquí en su casa, en la parroquia de Cruzpamba, en Celica. Buenos días, señor José Miguel.